Hola, muy buenos días a todos, o casi ya buenas tardes. Bueno, buenos días, de momento que no hemos comido ninguno seguro. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Cámara de Comercio. Bienvenido Jordi Morales, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Bienvenido. buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, por ahora sí. Sí, Bueno, sí. fenomenal, fenomenal. Ahora que ya estamos casi empezando a arrancar, ¿no? Sí, sí, Arrancar sí. ya con toda la actividad. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que a mí me parece que es de especial actualidad, ¿no? Porque en todos estos meses de crisis sanitaria, pero también, lógicamente, de parón económico y de parón de la actividad comercial, ¿no? Sobre todo, pues sí que es verdad que muchas empresas han descubierto, porque lo tenían como un poquito apartado, el tema de la venta online, el tema de, bueno, pues buscar lógicamente y reinventarse y buscar otra salida comercial o una salida a sus productos, ¿no? Por tanto, la webinar que nos va a impartir Jordi hoy, que se titula Venta Online, la aplicación comercial del Big Data a tu empresa o a tu negocio, me parece que es muy interesante para ir casi terminando estos ciclos de conferencias y de charlas que estamos dando, ¿no? Yo creo que además a todo tipo de negocio, ¿verdad? Es transversal toda esta información del Big Data y de la información a través de las redes, ¿no? Bueno, de hecho lo estamos comprobando aquí, cómo se consigue, ¿no? Pues llegar a estos ciclos formativos, pues de una manera que nos hemos tenido que hacer cursos acelerados todos en esta situación de pandemia, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña presentación, voy a resumir mucho tu currículum porque es un currículum muy extenso, y para que, bueno, pues ya las personas que nos están acompañando, a todos los doy la bienvenida. Desde la Cámara de Comercio de Oviedo y os presento a nuestro ponente. Jordi Morales Igras es doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco. Con su tesis doctoral tuvo una, voy a decirlo porque cuando se tienen estas puntuaciones hay que presumir un poco de ellas, ¿no? Ese Sí. sobresaliente cum laude, Solo de vez en cuando, sí. bueno, pero oye, hay que decirlo, claro que sí. Máster en formación de profesorado de la ESO, bachillerato FP y enseñanzas de idiomas, máster en Arts of Sociality European Societies, licenciado en sociología, bueno, pues habla varios idiomas, castellano, inglés, catalán y euskera. Actualmente es socio y director de Network Outside SL, con funciones principales, bueno, pues dirección de empresa, dirección de proyectos de datos masivos reticulares, diseño de... Esto de reticulares nos explicarás luego qué es, porque a Sí, mí sí, sí, sí. esto de reticular me suena, fíjate, a un tema de arquitectos, de estos de forjados reticulares y unidireccionales. Fíjate a dónde me he ido yo, con esto. Punset hablaba mucho de los retículos, eso. Vale. Pues escucharemos atento que nos tienes que contar, ¿no? Bueno, ha dirigido proyectos de Big Data durante el año 2017 y 2018, pues para distintas organizaciones políticas, ayuntamientos, clubes de fútbol, entidades bancarias, universidades. Bueno, al final yo creo que eso nos demuestra un poco todo que esta información es muy valiosa, ¿no? Estemos dentro del sector que estemos. Es profesor, es investigador y además, bueno, pues tiene, para lo joven que eres, tienes muchísimas publicaciones ya. Yo viendo este currículum esperaba encontrarme una cara mucho mayor, pero, Bueno, gracias. pero un gran currículum. Bueno, no te robo más tiempo, el micrófono es tuyo, ya sabes que más o menos tenemos prevista siempre una duración más o menos de una hora, y todos los participantes, bueno, pues nos irán haciendo preguntas por escrito y en los últimos minutos pues te trasladaremos esas preguntas, ¿vale? Vamos a compartir pantalla, yo desaparezco de la pantalla y me vuelvo después, ¿vale? Cuando quieras. Vale, vale. Bueno, nada, muchísimas gracias. Me has presentado mucho mejor de lo que me podría presentar yo mismo, desde luego. Y bueno, a lo que vengo a hablar hoy es cómo utilizar efectivamente el Big Data en clave comercial, cómo utilizarlo básicamente para vender, que es lo que la inmensa mayoría de empresas pretenden hacer a través del Big Data. Así que es verdad que estamos hablando de algo bastante amplio, eh, que cubre muchas áreas, cubre el área de comunicación, cubre también el área de business intelligence cuando la hay, pero muchas veces en empresas, como veremos, más pequeñas, tal, pues básicamente cualquier conocimiento que se genere y que no esté directamente vinculado a la necesidad de vender o de conocer mejor al cliente o de crecer de algún modo, no va a ser una inversión interesante a considerar, ¿no? Por eso yo hoy os voy a hablar
de cosas que en principio se pueden hacer en empresas de más o menos de cualquier volumen. Vamos a ver incluso algunos ejemplos de negocios locales, incluso algunos ejemplos de negocios locales que vais a conocer perfectamente los que seáis de Oviedo, como puede ser la librería Cervantes. Y vamos a ver también casos de empresas más grandes, incluso alguna multinacional, pero bueno, como digo, el Big Data ya no es algo que esté reservado solamente para las empresas más potentes y que más facturan, sino que es algo que está a nuestro alcance, que podemos utilizar para llegar mejor a nuestra audiencia, para segmentar públicos, para identificar gente que se parece a aquella que está interesada en nuestros productos, pero que igual aún no nos conoce. Bueno, lo primero que voy a hacer es compartir pantalla, porque os he preparado una pequeña presentación, así que voy a ello. Vale. Bien, esta me voy a quitar de aquí. El seminario Venta Online, la aplicación comercial del Big Data a tu empresa. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarme en clave también empresarial. Yo vengo de Network Outside, que lo que hacemos es básicamente análisis sociológico de Big Data, es decir, estamos en el mundo del Big Data, pero lo hacemos siempre con una mirada singular que nos da, entendemos, la ciencia social, la teoría sociológica, y a través de la cual podemos pues, hacer básicamente lo que los sociólogos han hecho toda la vida, que es entender cómo funcionan pues, las sociedades, los mercados y articular estrategias para llegar a la gente en función de sus características sociales. Estas son las tres cosas que hoy vamos a ver. Vamos a ver, por un lado, voy a dar unas pinceladas súper rápidas, no quiero dormir a nadie, sobre el Big Data, qué es, para qué sirve y cómo podemos acceder a estos datos masivos. Después vamos a ver también cómo podemos pasar del dato a la acción, cómo podemos utilizar los datos para generar valor para un negocio, para un proyecto, para una empresa. Ya os he dicho que el mundo del Big Data está vinculado íntimamente con los resultados en el mundo de la empresa. Si no se consiguen estos resultados, si no conseguimos estas ventas, básicamente lo que estamos es analizando, digamos, por el placer de analizar, que eso está muy bien en contextos académicos, pero no es lo que toca cuando lo que queremos es vender. Y básicamente el Big Data es un paradigma comercial. Obviamente se estudia en las universidades, obviamente hay mucha ciencia detrás, pero el Big Data no tendría ningún sentido si no tuviera un objetivo, digamos, de negocio o de mejora social, etcétera. Por último, vamos a ver también una serie de casos de éxito. He seleccionado 4, que puede ser un negocio local, que os he anticipado que va a ser la librería Cervantes. Vamos a ver el caso de una gran empresa, de una feria, incluso de un plan de participación ciudadana que tiene más que ver con el mundo político, de gobernanza, etcétera. Lo primero que tenemos que entender es cómo se genera el Big Data, y para entender esto es tan fácil como asumir que Internet es un espacio para la socialización. Es decir, lo que hacemos en Internet ya no se parece a lo que hacíamos en los 80, en los 90 con los medios de comunicación, que era básicamente tener ante ellos, entre comillas, una actitud pasiva, una actitud de consumo, una actitud de recepción de mensajes y ya está, sino que lo que hacemos en Internet es básicamente interactuar con otras personas, interactuar con los mensajes, crear contenidos. Estos contenidos pueden ser en formato blog, en formato tweets, en formato mensajes de Facebook, pero también cuando estamos dando likes, cuando estamos haciendo retweets o cuando estamos estableciendo vínculos con otros usuarios, tenemos que entender que estamos creando contenidos. Todos estos contenidos van a poder ser analizados por analistas de datos, etcétera. Lo siguiente, y es igual la afirmación más disruptiva que voy a hacer hoy, es que el Big Data no va de datos, el Big Data va en realidad de decisiones. Lo que vamos a querer hacer es capturar información, capturar datos de una serie de fuentes. Aquí estamos hablando y vamos a hablar de las fuentes digitales, como pueden ser los social media, Twitter, Facebook, Instagram, pero podríamos estar hablando de Big Data bancario, podríamos estar hablando de Big Data aplicado a la minería y a la extracción de materiales. Hay muchos tipos de datos
y todos ellos tienen en común que nos van a poder orientar en tomar decisiones basadas en datos. Es decir, lo que pretende este paradigma, lo que pretendemos hacer con el Big Data es que el dato esté antes de la toma de decisiones, de modo que reducimos o minimizamos esa cosa tan común del ensayo-error. No lo evitamos totalmente, ya veremos que siempre hay un margen de ensayo-error, pero vamos a tratar de minimizarlo, vamos a tratar de tomar las decisiones mejores desde el primer momento. Y eso nos lleva a este paradigma de los negocios basados en datos. Es decir, las decisiones que vamos a tomar van a ser decisiones basadas en datos y decisiones que nos ayuden a estratégicamente, tácticamente o comercialmente en un negocio, en un proyecto, etcétera. Tradicionalmente, y no puedo irme sin hablar de esto, el Big Data tiene 4 procesos básicos, que son, por un lado, la adquisición de datos. Adquisición de datos, en este caso me voy a centrar en los social media, Twitter, Facebook, todas estas plataformas tienen un tipo de plataformas llamadas API, que por sus siglas en inglés son interfaces de programación de aplicación, que lo que podemos es acceder a los datos. Es decir, yo me conecto a la API de Facebook, me conecto a la API de Twitter y me puedo descargar los datos que hay en Facebook, los datos que hay en Twitter, bajo una serie de condiciones. Otra parte es lo que se llama procesado o minería de datos. Es decir, yo ya he adquirido una serie de datos y lo que tengo que hacer es limpiarlos, eliminar duplicados, eliminar ruido y quedarme con la parte de los datos que va a ser más interesante para que yo pueda responder mis preguntas. Esta es, como decía, la segunda parte. Primero los adquirimos, después los procesamos. Este proceso de procesado, al final, es en el que vamos a aplicar la mayoría de técnicas de Big Data, los algoritmos, el sentiment analysis, por ejemplo, que nos va a permitir identificar si el tono de un mensaje es positivo o negativo. Este tipo de técnicas son muy populares, pero también tienen sus límites. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si trabajamos con un diccionario en el que la palabra frío o fría está asociada a algo positivo, como por ejemplo, esta cerveza está muy fría, eso está muy bien, pero si después tenemos que analizar la frase, esta pizza está muy fría, pues vamos a incurrir en un error, ¿no? Porque fría para una pizza es negativo y para una cerveza es positivo. Bueno, todas estas cosas son complejas y entran en esta fase de procesado de datos. Después está la cuestión de almacenarlos. Big Data son también servidores masivos, aquí entran las tecnologías cloud, en fin, un montón de tecnicismos que básicamente en lo que consisten es en que todos estos datos que hemos adquirido y que hemos transformado mediante el procesado, los tengamos disponibles, los tengamos en la empresa, ya sea en un data lake, en un data warehouse, etcétera, etcétera. Bueno, la última parte, que es en realidad la más importante, es la analítica de datos. Todos estos datos está muy bien tenerlos, está muy bien haberlos transformado, aplicar algoritmos súper complejos, eso está muy bien, pero si de aquí no podemos sacar análisis útiles que nos lleven a acciones válidas, no habremos hecho nada de valor. La generación de valor del Big Data depende totalmente de la analítica de datos. Si no tenemos un buen equipo de analistas o un buen ojo analizando, vamos a perdernos todo aquello que los datos pueden ofrecernos. Aquí es donde entramos nosotros y nuestra propuesta es el análisis de tipo sociológico. ¿Por qué? Pues porque partimos de un concepto que es que lo que sucede en los medios sociales, en los social media, es básicamente socialización humana, es decir, un tweet, una relación de seguimiento, todo eso, incluso en las smart cities, los flujos del tráfico, etcétera, son datos sociales. Por lo tanto, al ser datos sociales, tiene mucho sentido que los analicemos desde perspectivas de análisis social o sociológicas. Voy a enseñaros un grafo donde voy a poderos explicar un poco esto de los retículos que decíamos antes. A ver.
Esto de aquí es una conversación que hemos adquirido, hemos procesado y básicamente lo que estamos viendo es durante un periodo de tiempo, durante una semana o 2 semanas, toda la gente que ha estado hablando de telemedicina, e-salud, e-health, salud digital, teleconsulta, y hemos sintetizado un grafo a partir de la conversación. Un grafo es una técnica de análisis en la que cada nodo, cada puntito, es una cuenta de Twitter, en este caso, y cada arista, cada línea que une 2 nodos es una mención. Aquí tenemos, por ejemplo, que AIE Salud ha mencionado a ComSalud, ha mencionado a este usuario, a este otro, a este otro. Cuando vemos una conversación en Twitter, cuando nos metemos en la conversación sobre telemedicina, sobre e-salud, sobre e-health, lo que vamos a ver básicamente son tweets pasando, gente opinando, retweets, vamos a reconocer este usuario, vamos a reconocer este otro, y en función de los que sigamos y los que no sigamos, vamos a ver una conversación o vamos a ver otra. Lo que estamos haciendo aquí es algo diferente. Hemos, por así decirlo, hemos subido a un helicóptero, nos hemos elevado y estamos viendo el global de la conversación sobre eHealth. Vemos que hay un centro de la conversación, aquí tenemos la gente que es más nuclear, la gente que prescribe con más fuerza, vemos después una periferia, podemos inspeccionar la periferia, podemos ver quién hay ahí, qué tipo de usuarios, etcétera, y podemos, al fin y al cabo, interpretar lo que está pasando, analizar lo que está pasando desde un punto de vista estructural. A esto es a lo que nos ayudan todas las teorías que yo decía sociológicas, que no os voy a aburrir hoy con ellas, pero quedaos con la idea de que es un tipo de análisis que pone la interacción social, la interacción entre usuarios en el epicentro de la problematización. Lo que vamos a querer es saber quién se relaciona con quién y en base a esto vamos a aplicar una serie de algoritmos que, por ejemplo, nos van a permitir identificar grupos. Por ejemplo, los usuarios azules son los que han interaccionado preferentemente con consalud/ES. ¿Y quién es Consalud? Pues si pincho, tengo aquí su descripción. Es el diario online líder del sector salud en España. Muy bien. Tengo aquí una serie de métricas, una serie de estadísticas que me ayudan a saber cómo es este nodo, qué es lo que está haciendo en la red, si está prescribiendo, si está difundiendo una prescripción, etcétera, etcétera. Aquí tengo otra comunidad que está alrededor de este nodo, salud digital /es. Aquí tengo otra comunidad, aquí tengo otra comunidad. Es decir, puedo analizar quiénes son los líderes, quiénes son los influencers reales, no los que tienen más followers, sino los que realmente están, de algún modo, creando los tweets de más éxito y los que están prescribiendo en la conversación sobre telemedicina, e-salud y salud digital. Bueno, ¿esto para qué nos puede servir? Pues para muchas cosas. Vamos a ver varios ejemplos y el primero que os decía es el tipo de análisis que efectuamos en su día. Es un caso que, por cierto, podéis consultar en nuestra web, networkoutside.com, para la librería Cervantes de Oviedo, que de seguro todos conoceréis. Es una librería muy importante, es una librería cultural, digamos, de las que tienen más tirón de toda España, pero no deja de ser un negocio, por así decirlo, familiar. O sea, hay una dueña, no es una casa del libro, no es el Corte Inglés, ¿no? Y lo que hicimos fue estudiar los seguidores de la librería, cómo se agrupaban, qué relaciones de seguimiento mantenían entre ellos. Y cuando lo hicimos, lo que obtuvimos fue una clusterización en base a sus intereses. ¿Por qué? Pues porque había un grupo de usuarios que se agrupaban alrededor de la literatura infantil y la juvenil, otros que seguían a blogueros literarios, otros que seguían a las grandes editoriales, otros que seguían a las editoriales independientes, otras que seguían a otras librerías editoriales independientes, y también teníamos aquí un clúster naranja que, como podéis ver, se aleja del núcleo, que es un clúster con personalidades culturales de Oviedo o de todo Asturias, ¿no? Básicamente es gente que no está siguiendo a la librería Cervantes porque sea, digamos, una tienda donde comprar libros, sino porque es una institución
a nivel o municipal o a nivel de principado. Aquí lo que podemos hacer es una serie de estrategias que nos permiten conocer nuestros lectores. Por ejemplo, un caso paradigmático son los lectores de novela romántica. Por regla general, el lector de novela romántica no se va a identificar como tal ni en la tienda ni en una tarjeta cliente. Sin embargo, aquí, mediante clústeres más pequeños dentro de los grandes editoriales, somos capaces de identificar aquellos usuarios que les gusta la literatura romántica o que les gusta el cómic o que les gusta el manga, de modo que la librería Cervantes puede en este caso articular una serie de estrategias comerciales tanto online como offline. Vamos a ver otro caso, que es el caso que se llama En autobús al BBK Live. El BBK Live, como sabéis, es el festival de música ahora mismo más, bueno, no sé si el más importante de la zona norte, pero en cualquier caso en Bilbao desde luego es el más importante. Y aquí el cliente fue en realidad Alsa, la compañía de autobuses, que lo que nos pedía era llenar autobuses desde Groningen, desde también el norte de Francia, desde Gran Bretaña, para ir al BBK Live. Lo que nosotros hicimos fue acudir a Twitter unos cuantos meses antes y analizar la conversación alrededor del BBK Live. Y nos encontrábamos gente, cada puntito recuerdo que es un usuario de Twitter y cada arista os recuerdo que es una mención entre ellos, nos encontrábamos gente alrededor del patrocinador principal, alrededor del patrocinador secundario, alrededor de la banda de Killers, que aquel 2017 era el grupo más importante del festival, y nos empezamos a encontrar con un montón de comunidades pequeñas con seguidores europeos de bandas de música indie que iban a tocar al BBK y que de algún modo eran exactamente el tipo de público al que Alsa se tenía que referir. Lo que hicimos fue identificar gemelos, es decir, buscar gente que siguiera las mismas marcas de ropa, que siguiera los mismos grupos de música. Hicimos una serie de perfilados sociales, no individuales, sino siempre desde una perspectiva sociológica, e identificamos miles de cuentas que, a pesar de no estar aquí, se parecían mucho a las que estaban aquí. Adicionalmente, identificamos grupos de usuarios a evitar porque eran usuarios críticos con el festival, etcétera. De modo que pudimos hacer una segmentación positiva, pero también una segmentación negativa. Supimos decirle a redes como Twitter, como Facebook, a qué usuarios teníamos que impactar comercialmente y a cuáles teníamos que evitar para minimizar el riesgo reputacional. Esto consiguió, con esto conseguimos articular una serie de promociones mediante Twitter Ads, mediante Facebook Ads, que Alsa pudo vender, por lo tanto, sus billetes de autobús en estas ciudades europeas. Hemos estado hablando muchísimo de Twitter y ahora quiero hablar un poco de Instagram, que es una red muy, muy, muy importante. Y os voy a presentar el caso de Expo Bodas. Expo Bodas es la feria de bodas que organiza el BEC, el Bilbao Exhibition Center. Es una feria anual y que básicamente se dirige a las parejas que están planificando su boda. Por lo tanto, pues está dirigido a la gente que se va a casar durante los siguientes 12 meses, 24, pero ya está, el público objetivo es este. ¿Cómo podíamos generar una campaña en redes dirigida solamente a este perfil y encima adaptarnos al tipo de mensajes que este perfil quería leer? Bueno, pues lo que hicimos fue monitorizar un hashtag muy, muy potente en Instagram que era Bodas Bilbao. Y estudiamos qué relaciones entre otros hashtags se daban en la conversación sobre las bodas de Bilbao e identificamos una serie de clústeres. Por un lado aparecía el mundo de la planificación de bodas. Wedding Planner Bilbao, son hashtags que tenían todos que ver con la planificación de bodas, la planificación de varios aspectos de las bodas. Por otro lado, estaba el mundo de los vestidos de novia, que es un mundo totalmente diferente, totalmente segregado del anterior, de la planificación de bodas, y que tenía una serie de hashtags propios.
también está el mundo de las fotografías para bodas, de los DJs para bodas, de los zapatos para novio, que es un segmento que a mí, bueno, tengo que confesar que me sorprendió, ¿no? Muchas veces este tipo de análisis tienen la capacidad de darnos resultados sorprendentes. Nos encontramos con cosas que no esperábamos encontrarnos y eso nos va a permitir generar contenidos, etcétera. También tenemos el sector de peluquerías para novias y muebles para recién casados. Es decir, todas estas, y había otros temas, pero todos estos son los temas principales de los que se está hablando cuando se habla de bodas. Además, pudimos identificar que no todos estos temas generan el mismo engagement. Por ejemplo, mientras que los fotógrafos para bodas y los DJs para bodas generan un engagement inferior a la media, porque la verdad es que son temas muy, muy trillados, nos encontramos con que el mundo de los zapatos para novios y los muebles para recién casados eran temas que generaban un engagement muy superior a la media. Con lo cual, pudimos hacer también una estrategia de generación estratégica de contenidos para conectar mejor con la audiencia. Otra cosa que hicimos fue identificar líderes, pero antes ya os he dejado caer que la identificación de líderes en redes sociales no puede hacerse simplemente mirando el número de followers que tiene una cuenta. Básicamente los followers nos informan de cuán espabilado es un usuario ganando seguidores, etcétera, pero no es una medida real de influencia social, ¿no? Nosotros tenemos una serie de algoritmos, aplicamos una serie de pruebas que nos permitieron determinar que cuentas como, por ejemplo, la Floresta Weddings, que es una empresa de Burgos y que también trabaja en el País Vasco, con 2.100 seguidores que tenía en aquel momento, tenía más capacidad prescriptiva, más capacidad de liderazgo que weddingideas.es o que esta diseñadora que tiene casi 200.000 seguidores, ¿no? De este modo pudimos identificar influencers clave para el evento de Expo Bodas. Voy a poner también este último caso. Este último caso también lo desarrollamos en el 2017 y es, como os decía, un caso más vinculado al mundo del gobierno. El cliente en este caso no era ningún partido, sino que era el Ayuntamiento de Madrid en sí mismo, que querían fomentar la participación en el plan MADRE, en el plan de participación ciudadana, en el que se votaba la remodelación de 11 plazas en Madrid. En este caso lo que hicimos fue, pues por un lado, analizar el flujo de la conversación. Vimos que tanto en Twitter como en los foros internos podíamos observar dinámicas desiguales de participación. Encima, diferentes plazas de Madrid suscitaban más comentarios o más respuestas. Por ejemplo, en La Latina, Fortaleza, había mucha más actividad que en Villaverde o en Barajas. Y pudimos ver también que los temas que preocupaban a cada barrio eran claramente distintos, mientras que en Puente de Vallecas se estaba hablando de que falta un aparcamiento, parking, subterráneo, etcétera. En Ciudad Lineal lo que se estaba pidiendo tenía que ver con árboles, con proyectos verdes, etcétera, etcétera. Sacamos un grafo de la conversación en Twitter con el objetivo de identificar los segmentos de la conversación. Pudimos ver que por un lado estaba la comunidad morada, la más grande, donde estaba la difusión que hacía Decide Madrid, que es la cuenta oficial de Twitter por la participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y que básicamente comunicaba el proceso participativo, fomentaba la participación en el mismo, etcétera. Hay otro clúster que es el clúster verde, en el que participaban una serie de distritos, una serie de gobiernos de distrito de Madrid, haciendo lo mismo pero a nivel local. Y después tenemos esta comunidad naranja, que es la gente crítica con el proceso participativo, gente que se quejaba de varios aspectos que tenían que ver desde la misma conveniencia del propio proceso en su conjunto, como el método de votación, etcétera. Una cosa muy importante es ver que estas críticas quedaron aisladas, es decir, no lograron llegar al centro de la conversación. El centro de la conversación, como digo, tenía que ver con los distritos, con la difusión oficial,
con la comunidad, en este caso del barrio de Vallecas, que fue muy potente, con medios tradicionales, y las dos comunidades críticas con el ayuntamiento, que son la amarilla y la naranja, se quedaron en la periferia del grafo. Por lo tanto, en este caso pudimos articular una serie de técnicas de análisis de datos para fomentar la participación ciudadana y para hacer prevención de crisis reputacional, que sabéis que es algo que en el mundo digital es bastante fácil que suceda, pero al mismo tiempo es bastante difícil de controlar. Muchas veces no sabes si es mejor salir y rectificar o no. Bueno, nosotros podemos, o mediante el Big Data, es posible identificar la magnitud de una crisis, identificar quiénes son sus principales promotores y en base a esto tomar decisiones de si vale la pena salir, si no vale la pena, etcétera. Todo esto, estos 4 ejemplos que hemos visto, si os fijáis, he cargado el peso en el análisis, porque ya os he dicho que el análisis de los datos es la parte que va a generar valor de verdad, valor auténtico y que va a permitir convertir cualquier set de datos, por muy masivo que sea, por muy refinado que esté, en ventas reales. Y las estrategias para convertirlo en ventas van a ser tanto definiciones de discurso que podamos aplicar online y offline, como directamente generar microsegmentaciones, como en el caso de Alsa, para hacer promociones en Twitter, hacer promociones en Facebook, hacer promociones en LinkedIn y fomentar el comercio electrónico. Otra opción, y os voy a enseñar un dashboard que hemos elaborado a propósito de la COVID, es plasmar la conversación en un dashboard de escucha activa. Con esto lo que podemos hacer es, en cada momento, o en este caso con un día de margen, saber de qué se está hablando. En este dashboard estamos capturando la conversación en todo el mundo sobre coronavirus, COVID, etcétera. Podemos aplicar un filtro que hemos creado para seleccionar Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, y en este caso pues podemos analizar, por ejemplo, cuáles son los hashtags más importantes que están, pues quédate en casa, última hora, este virus lo paramos unidos, que es el hashtag oficial, digamos, del gobierno, Sevilla hoy, COVID-19, yo me quedo en casa, Telecinco creo que es coronavirus facts, China y recursos humanos. Por otro lado, vemos aquí que hay una serie de usuarios que son los que más atención están capitalizando, los que están recibiendo más menciones, y sabemos aquí también cuáles son los tweets que están teniendo más audiencia, más difusión, etcétera. De modo que todo lo que os he explicado es válido también para elaborar sistemas que nos permiten la toma de decisiones en tiempo real, que esto es algo muy importante. No solamente vamos a tener que presentar los datos limpios, no solamente vamos a tener que hacer un análisis claro, sino que va a tener que ser un análisis en tiempo y forma. Sin todas estas cuestiones, el Big Data, desde luego, no tiene sentido más allá de comprender el mundo, etcétera. Pero a la hora de aplicar todas estas técnicas a un negocio, vamos a querer que sean concisas y vamos a querer poder derivar acciones permanentes en cualquier momento. Ahora no quería hacer esto, cancelar. Muy bien, y esto es un poco lo que había preparado para vosotros. No sé si queréis que pasemos ya al turno de bueno, que hablemos un poco o... A ver, ay, ya tengo ahí el sonido. Bueno, a ver, tenemos por aquí, a ver qué tenemos.
Dice, buenos días, saludos, soy José, solo es para Twitter, no escucho nada por Facebook. No sé qué Sí, debe haber algún problema en la conexión. no, no. Bueno, hemos visto una serie de casos que se Sí, aplican en Twitter y hemos sí, visto uno de Instagram, que es el de las bodas de Bilbao. sí. En Facebook se pueden hacer Espera un también momentito. análisis de datos masivos. Por ejemplo, en el caso de Expobodas, Mm. de hecho una serie de análisis en Facebook que tenían que ver con segmentación de audiencias en función de a qué restaurantes acudían los que se iban a casar, bueno, una serie de aspectos que eran clave y que los identificamos a través de Facebook. Hay una cosa muy interesante y muy Dice, no hay importante. para vender en Facebook, es necesario tener Twitter o Instagram. ¿No? Nos preguntan. Sí, como digo, sí que se puede aplicar en Facebook. Simplemente Ajá, vamos a tener que hacer otro tipo de análisis. Pero hay una sí, cosa muy importante a entender, que es que cualquier análisis que hagamos en cualquier red social, vamos sí, a poder aplicarlo a cualquier otra. Es decir, ajá, aquí lo que hacemos es generar inteligencia. Y después mm, la forma de aplicar esta inteligencia puede sí, ser distinta. Yo puedo llegar ajá, a una conclusión analizando datos de Twitter y aplicar sí. esta conclusión a Facebook o viceversa. Pero el perfil digamos, de usuarios no es muy diferente el que utiliza Twitter, el que utiliza Facebook o Instagram. O podéis un poco trasladar las conclusiones de uno a otro, o utilizáis distintos sistemas porque el perfil de usuario de una red no sea la de otra. Porque aunque yo, por ejemplo, tengo todo, tengo Instagram, tengo Twitter, pero cada una, quiero decir, como que la utilizas para algo, ¿no? Yo, por ejemplo, Twitter la utilizo más para leer noticias cada día, más que para interactuar. Instagram es más un uso personal y sin embargo, pues a nivel profesional, Facebook, pero no sé por qué, quizá fue porque fue la primera que empecé a utilizar, ¿no? Que a lo mejor estoy utilizando una estrategia equivocada, ¿no? Pero ¿notáis que haya mucha segmentación de una red a otra? Hay muchísima segmentación de una red a otra. De hecho, las redes se han segmentado muchísimo los últimos años. Mm. Eh, bueno, básicamente Facebook empezó siendo una red de jóvenes. Cuando entraron sus padres se fueron. Bueno, son cosas que ya Ya, hemos ido viendo, ¿no? sí, Eh, sí, Al final hay perfiles diferentes. Por ejemplo, Twitter es una red muy sesgada por un capital cultural alto. Es decir, sí. la gente que está en Twitter, pues la mayoría de ellos van a tener estudios, la mayoría de ellos van a ser periodistas incluso, ¿no? Es la red Mm, preferida de ciertos oficios. sí. En Instagram, en cambio, tenemos jóvenes, pero no tanto, ¿no? Mm, Esta gente que está entre los 25 o tal. Después en TikTok está ahora la gente más joven. Cada sí. red tiene, obviamente, sus públicos, Mm, etcétera. Lo que pasa es que hay muchas conclusiones que vamos a poder generar en un sitio que vamos a poder aplicar en otro con independencia, digamos, de que el público sea ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque yo me voy a dirigir a la gente que esté en esta red que cumpla X condiciones. Cuando estamos hablando de microsegmentación, hay una cosa que es importante, que es entender que no estamos haciendo, digamos, no estamos haciendo una encuesta. mm, No estamos intentando valorar qué es lo que piensa la sociedad española sobre nada. No nos importa la representatividad estadística, ¿vale? sí. Lo que nos importa es saber cómo llegar al nicho que queremos llegar. Y si ese Ujú, nicho es el 5 o el 20%, más o menos, y lo digo entre comillas, más o menos nos va a dar igual. sí. Otra cosa es que yo valore que prefiero dirigirme a un nicho grande que a un nicho pequeño, que esto obviamente tiene su importancia, pero Ujú, es algo que tiene que ver con un razonamiento estratégico, no sí. con un razonamiento de segmentación en redes sociales. Oye, y quería hacerte yo una pregunta. Bueno, sigo con las preguntas que hace esta persona que nos estaba atendiendo. Sí, Me dice, y dice, ¿qué es mejor? Bueno, claro, me imagino que esto dependerá de muchas cosas, ¿no? Pero te pregunta, ¿qué es mejor, Facebook, Twitter o Instagram? según Según para para qué, el ¿no? producto que quieras vender. O sea, tienes que encontrar tu fit Ujú, entre el producto y la audiencia. Lo que está claro es que no tienes por qué limitarte a una red y no tienes por qué tomar decisiones definitivas en ningún caso. O sea,
en el escenario de Big Data, en el escenario de marketing digital, hacer una prueba igual implica una inversión de 30, 40 euros. Es decir, no tenemos por qué cerrarnos mundos ni cerrarnos ventanas. Otra cosa es que en base a la experiencia, en base a la prueba de error, vayamos encajando mejor en ciertos sitios. Claro, mira, continúa haciendo, va aumentando la pregunta y nos dice, para ofrecer repartos publicitarios y venta de flyers, carteles y tal, así a bote pronto, ¿qué consejo? A bote pronto, ¿qué consejo le darías tú? Bueno, yo creo que la mayoría de empresas, que entiendo que Mm, serán su target, o sea, los mm, flyers los que va a dirigir a empresas, la sí, mayoría supongo. de empresas a día de hoy están en Facebook. Eh, Mm, muchas de ellas están incluso mal, es decir, no tienen una página debidamente configurada, ya. están como un usuario así de medio piratilla, digamos. Y en este caso Facebook está claro que es una gran oportunidad. Eh, Otra cosa es que igual si tiene un producto tan genérico, lo que necesita es hacer una segmentación geográfica y ya está. Es decir, quiero Sí, pero dirigirme. nos dice ahora que es un negocio pequeño, con lo cual a lo mejor esa segmentación tendría que ir más bien por zona que ella pueda abarcar en su Claro, territorio, ¿no? claro, efectivamente. O sea, aquí hay una precondición digamos, de la empresa que quiere vender. Eh, pero no, es decir, si en un momento dado esta persona dijera, vale, he estado probando Facebook, me ha ido muy bien, voy a probar con las empresas de Twitter. Esta prueba costaría 30, 40 euros. Si dijera, voy a probar con las empresas de LinkedIn, que en LinkedIn también hay muchas empresas. Ya, claro, porque en LinkedIn, fíjate, sí que es verdad que yo lo que veo es que es una red muy, muy profesional. A mí me gusta mucho LinkedIn también porque no, en Facebook en un momento dado siempre acabamos entre el perfil personal, mezclando cosas personales un poco, ¿no? Pero parece que en LinkedIn somos todos como más puristas, ¿no? De publicar cosas estrictamente profesionales, ¿no? Y como vía de captación, de contactos, a mí me parece también muy buena. No sé si a nivel ya puramente comercial, de vender productos, ¿ves que pueda tener también así un buen resultado, igual que las otras? Eh, Siempre dependerá de lo que estemos vendiendo, pero Sí. en mi humilde opinión, Mm, LinkedIn está muy bien para establecer contactos, incluso sí. para buscar trabajo, para buscar talento, Ujú. pero igual es la red en la que más gente está para venderte y menos para comprarte. En Ya. general, en las redes sociales eso pasa bastante, que todo el mundo Mm, está para venderte y nadie está para comprarte, pero igual en la que más pasa es LinkedIn, ¿vale? ujú, Esto ujú. es algo que tenemos que considerar. Obviamente esto depende de si somos una empresa B2B o B2C, o sea, hay una serie de condicionantes muy importantes. Sí. Si hacemos relaciones puramente B2B y encima tenemos, no lo sé, productos asociados, placas solares, entonces LinkedIn es muy importante, va a ser nuestra red clave. Mm. Pero para el caso que decía esta chica, no sé si era un chico o una chica, de los flyers, yo lo veo mucho más de Facebook. Lo ves más de Facebook. Sí, mira, ella continúa y nos dice que lleva un año en Facebook, pero que Instagram no lo sabe manejar, que le ha ido mal porque no sabe manejarlo. Bueno, para eso hay profesionales, ¿eh? Sí, Que hay que repartir el trabajo, claro que sí. Y dice, me entiendo más con Facebook, no entiendo. O sea, ¿cuál es la red más, nos pone para conseguir más ventas? Hablar de 30 o 40 euros en Twitter, bueno, es un poco el comentario que nos hace. No sé si es más bien una pregunta, ¿no? Con esos 30, 40 euros en Twitter o en Facebook, ¿cómo canalizarlos? ¿No? Pregunta. yo diría que para este caso la red va a ser Facebook, pero también hay una cosa que hay que entender, que es que esto no es digamos, una máquina en la que yo pongo 30 euros y me devuelve 50. O sea, no Ojalá, fun- ¿eh? claro, ojalá no funcione así. O sea, Claro. hay que trabajar la audiencia, hay que trabajar el mensaje, hay Mm, que establecer, como digo, esta alianza con la comunidad. O sea, es un trabajo que requiere algo más de inversión al principio, que los frutos se van recogiendo a lo largo del tiempo y que en cualquier caso tiene que plantearse siempre desde un punto de vista estratégico. La palabra clave es estrategia. O sea, claro. las redes no son un sitio para ir a lanzar mensajes como si fuera esto la cabalgata de Reyes. O sea, se Claro. trata de tener una estrategia basada en datos y ser fiel a esta estrategia hasta el punto que la fidelidad no tiene sentido. Digamos, ¿no? Si vemos que nos estamos equivocando, hay que también saber pivotar. Claro.
Porque más o menos, hombre, dependerá, supongo, como de todo, ¿no? Yo sí quería hacerte dos preguntas, un poco en relación también con lo que hacía esta persona. Eh, Entiendo que dependiendo del sector también influye mucho. Yo, por ejemplo, sigo mucho, por ejemplo, en Instagram, empresas que tienen que ver con la belleza, con la estética, todo esto, en Instagram lo explotan a tope, ¿no? Muchísimo. Incluso muchas que habían empezado en Facebook se han ido a Instagram, ¿no? Es como muy visual, los vídeos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, entiendo que también claro, vosotros, por ejemplo, es una de las cosas que hacéis, ¿no? Es decir, hacer un estudio de la empresa, ver dentro del sector cuál es la red social donde mejor proyección puede tener, ¿no? Claro, claro, hay temas que son súper importantes en Instagram y que no tienen ninguna incidencia en Twitter o Claro. en Facebook, ¿no? Mm, Yo siempre pongo un ejemplo que es político y que es muy fácil de que lo recordemos todos, que fue en la última campaña, no me acuerdo cómo se llamaba el perro que sacó Albert Rivera, eh, bueno, sacó un perrito. sí, Esta misma imagen con el perrito en Twitter suscitó insultos, críticas, sí, odio, y en sí. Instagram la reacción era, ¡ay, qué bonito! Qué Es decir, mono el perro, mira. las redes son distintas y la gente se Claro, comporta distinto en las redes. Hay claro, redes en las que se hablan de unos temas, hay sí, redes en las que se hablan de otros temas. sí, Identificar esto es fundamental, totalmente fundamental. claro. Una empresa de belleza, de estética, Mm, a priori parece que Instagram va a ser su sitio, sí. pero hay que hacerlo bien, hay que comunicar correctamente. Hay otras Ujú, empresas que van a tener varios sitios, ¿no? Porque va a tener un nicho de clientes aquí, otro nicho de clientes allí. sí. Insisto, estrategia y datos. Claro, sí, sí, fundamental. Y más o menos, la otra pregunta que te quería hacer, si por ejemplo cualquier empresa de las que están, que nos acompañan hoy, ¿no? Dice, bueno, pues oye, voy a hacer un estudio de estos, que me hagan un estudio, que me vean en qué red social puedo tener, bueno, pues a lo mejor una mayor proyección. Más o menos, soy muy consciente de que todo dependerá de mil factores, ¿no? Pero más o menos para ver un cierto resultado, ver cómo va funcionando las cosas, ¿de qué plazo estamos hablando? ¿De plazos muy largos de tiempo? No. De hecho, obviamente depende del punto de comparación, ¿no? Mm, Pero el Big Data, una de las cuestiones que aporta es velocidad. Es decir, vamos a poder hacer análisis en mucho menos tiempo que cualquier alternativa. Y alternativa me refiero a un estudio de mercado, a un focus group, ¿vale? O sea, cualquier otra estrategia de diseño de construcción de conocimiento va a implicar tiempos más largos que una estrategia de Big Data. ujú, Otra cosa es que, obviamente, eh, tampoco va a ser una máquina de meter hoy ¿no? los datos y sacar mañana los resultados, ya lo he dicho antes. Vamos a necesitar un tiempo, pero sobre todo en la fase de vender, en la fase de poner en marcha las decisiones que hemos tomado y evaluar cómo funcionan. A pesar de todo, es una de las inversiones más rápidas que se pueden hacer hoy en día. ujú. ¿Y económicas? ¿O tenemos que invertir mucho dinero ahí? No, no es necesario invertir mucho dinero. Es decir, obviamente puede haber presupuestos totalmente ¿O no? astronómicos, ¿no? Obviamente, de hecho, el Big Data es famoso por eso. El Big Mm, Data es famoso, de hecho, por software que cuestan 100.000 euros al año y que, oye, vale, eso ha sido así ujú. los años, pero hoy día ya no es así. Es decir, se Ya. pueden hacer Quiero decir que muchas cosas. está al alcance de cualquier pequeño comercio, de cualquier... sí, ¿no? Sí, Vale. eh, Ujú, no de cualquier forma, es decir, claro. hay que modularlo, pero tenemos mucho margen de modulación. Es decir, no hay nadie que conceptualmente se quede fuera de lo que es el Big Data. Realmente con Ujú, inversiones muy controlables se pueden hacer muchísimas cosas. ajá. Bueno, pues yo creo que es una herramienta que desde luego, y hoy más que nunca, ¿eh? Y hoy más que nunca, yo creo que esto, con estos meses de parón, ¿eh? Y de encierro, yo creo que inevitablemente nos ha traído un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva de negocio, ¿no? Con lo cual yo creo que, bueno, que todos estos consejos que nos has dado, mira, nos preguntan que cómo pueden hacer para consultarte dudas y demás. Si nos quieres decir o repetir un correo electrónico o un teléfono, algo para que puedan contactar contigo las personas que nos acompañan, que tengan más dudas
o que quieran, bueno, pues consultaros o pediros un presupuesto o plantearos su caso. Bueno, desde luego nuestra página web la voy a volver a compartir. Sí, por favor, casi. Comparto pantalla. Nuestra página web es networkoutside.com y nos podéis contactar desde aquí, desde la pestaña de contacto, o si no, enviar un email a info@networkoutside.com. Vale, vamos a dejarlo ahí un minutito, porque como es un poquito Sí, el nombre el nombre es sí, un poco complicado, efectivamente. así que tome nota a todas las personas que nos escuchan. Sí. Y nos decía esta chica, dice, bueno, no me habéis contestado al final cuál, bueno, yo creo que sí que ha quedado contestado, que cuál es la más, la red social más, bueno, yo creo que ya has explicado, ¿no? Que va todo un poco en función, que a priori tú entiendes que es la de Facebook la que más le puede encajar a esta persona, ¿no? Sí, si es Pero, para unos flyers, para una empresa local, yo creo que lo mejor que puedes es empezar con Facebook. vale. Mira, tenemos aquí alguna pregunta más. Nos dice, ¿cómo se aplica este conocimiento a acciones concretas de comunicación? Bueno, hay varias formas de aplicarlo. No pongo la cámara para que tengáis el email. Sí, perfecto. Hay varias formas de aplicarlo, pero a mí hay dos que me gustan mucho, que una de ellas es directamente identificar cuáles son los temas de conversación y generar contenidos de estos temas de conversación. Es decir, si yo sé que los que se van a casar quieren oír hablar de muebles para recién casados, pues no voy a perder el tiempo hablándoles, no lo sé, de fotógrafos para bodas. Voy a decirles, oye, ven a mi feria que vas a encontrar estas exposiciones de muebles, etcétera. Es decir, la creación de contenidos derivado de la analítica de datos es un mundo muy interesante. Y después hay otro mundo que es el de microsegmentar audiencias, buscar gemelos, que es el caso que he explicado de Alsa, ¿no? de buscar gente que tenga un interés en ir al festival BBK y directamente proponerles mediante una microsegmentación en Twitter, en Facebook y en Instagram que viajen en autobús desde Groningen a Bilbao, en este caso, por 70 euros o por lo que sea, ¿no? Es decir, hacer publicidad microsegmentada, publicidad en función de los segmentos de mercado que identifiquemos. Ajá. En el caso por ejemplo, de la librería Cervantes, hemos visto también que hemos sido capaces de identificar gente que le gusta la novela romántica, gente que le gusta el manga, gente que le gusta la novela de crimen. Bueno, pues obviamente aquí tenemos, por un lado, las pistas para elaborar nuestro material digital y también las pistas para a qué públicos hacerles qué promociones. Yo a los de manga, pues no les voy a hablar de novela romántica, obviamente. Les voy a Claro. decir, oye, ven a comprar el último, no lo sé, voy a decir Son Goku, entonces voy a quedar muy mal entre los que les gusta el manga porque es... Yo ahí sí que no te puedo ayudar, de eso no entiendo absolutamente nada. Esta sería la idea. Claro, vale. Mira, nos pregunta Pablo García también, dice, tengo una pregunta, dice, ¿por dónde empezaría si me interesa todo esto de Big Data? Un saludo. Entiendo que desde un punto de vista de aplicación comercial del Big Data, ¿no? Supongo que sí, claro, Sí. 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 No Bueno, otra cosa especifica más. sería formarse como analista de datos, pero esto entiendo que no va por ahí la pregunta. Mm, Bueno, se puede empezar de muchas formas. mm, Obviamente, una de ellas es escribirnos y empezamos a hablar de lo que sea, ¿no? Pero básicamente, insisto, estrategia. Es decir, vamos a pensar en cuál es el producto que se quiere vender, qué canales están disponibles y cuáles son mm. las características de mi público objetivo, a la gente a la que me dirijo. ¿Cómo es? ¿Les gusta ir a jugar al golf? ¿Les gusta más ver películas en Netflix? ¿Les gusta ir a comer a estos restaurantes? Es decir, vamos a conocer nuestra audiencia, pero no desde un punto de vista clásico de si son hombres o mujeres, si son jóvenes o viejos, que nos da un poco igual, porque lo que vamos a Claro. querer saber es qué pasiones tienen, qué es lo que les motiva. Y oye, si a dos personas les gustan las motos, pues que tengan 20 o 40 años es secundario, porque Claro. lo que va a motivar son las motos, por ejemplo.
Bueno, pues muy bien. Yo creo bueno, que han quedado respondidas todas las preguntas. Nos preguntaban aquí un teléfono, WhatsApp. Bueno, yo creo que si se comunican contigo a través de este correo electrónico, luego ya podéis daros más información o si quieres dar algún Sí, dato. ¿Eh? no, si me queréis contactar también a mi teléfono, Mm. es el 676 60 0076. Correcto. Bueno, pues ya tenemos ahí todos los datos que nos preguntaba José, que además era un chico, no una chica, ya le he pedido disculpas, Bueno, como parecía lo de otro nombre por ahí, bueno, pues nada. Bueno, yo creo que Jordi ha quedado todo muy bien explicado. Desde luego, yo creo que es una herramienta, insisto, que cada vez vamos a tener que utilizarla más, cualquier tipo de negocio, bien sea de servicios, bien sea de venta de productos. Bueno, pues aquí tenéis, pues, lógicamente, los datos de una empresa bueno, pues, obviamente se pone a disposición. Pues nada, Jordi, gracias por tu tiempo, gracias un por placer. colaborar en estos webinars de la Cámara de Comercio de Oviedo. Mañana habrá otro y bueno, la semana siguiente, bueno, pues todavía queda alguno más. Bueno, como poco a poco volvemos a la actividad, lógicamente esta actividad también online tiene que ir reduciéndose, lógicamente, porque cada uno ya tenemos que estar gracias a Dios, menos mal ya, en nuestras ocupaciones y en nuestros establecimientos y oficinas. Así que, bueno, si nos preguntaban si habrá más, bueno, pues si vemos necesario, pues a lo mejor, oye, con el tiempo te volvemos a llamar para que nos sigas contando cosas. Va a ¿Vale? ser un placer. Venga, gracias Jordi y Hasta gracias a otra. todos por acompañarnos. Hasta luego. Chao. Adiós.